Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a este tiempo de estudio ya para el cierre de Shabbat. Eh, y bueno, la idea es que necesitamos compartirles una información, más bien queremos darles una información, una noticia con la cual estamos muy alegres, muy gozosos, nosotros como familia, y queremos compartirlo con ustedes. En la mañana en Zoom, no lo hicimos a través de Facebook, pero la idea es que estamos nosotros eh, compartiéndoles la noticia de que tenemos ya nuestro primer libro ya impreso. Este es el libro que mandamos a imprimir y también será publicado en los próximos días en Amazon.com. Este es el Evangelio de Yeshua según Marcos, verso por verso, en relación a los comentarios que hemos estado compartiéndoles en este grupo, en la página web de Estudiantes de la Biblia. Y nos da mucha alegría, queremos compartirles ya la impresión de este libro. Como algunos de ustedes saben, nos estuvieron acompañando en los comentarios que estuvimos transmitiendo en vivo. Pues son comentarios totalmente que han surgido de la meditación y de la comprensión de la palabra de Dios, de la escritura, sobre todo de la enseñanza de Yeshua, como el, como el maestro de la interpretación de la Torah. Nosotros estuvimos estudiando el Evangelio de Marcos, en donde vemos muchas enseñanzas relacionadas con la ley de Moisés, que a la luz de la Torá, a la luz de la Biblia propiamente, nosotros hemos comprendido el mensaje del Evangelio de Yeshua. Y bueno, ese es el anuncio que queremos compartirles. Y por ahí en los grupos vamos a estar compartiendo en el momento, cuando ya esté publicado, que ya esté circulando en Amazon. Les pasaremos por ahí la información. Eh, Ahorita se publicó, más o menos como en 48 horas va a estar disponible en KDP, en electrónico, el archivo electrónico para ustedes lo puedan adquirir, y ya durante el curso de la semana entrante va a estar disponible el documento en el libro, en físico, para que también lo puedan adquirir de cualquier parte del mundo donde ustedes lo quieran adquirir o enviar o regalar, o incluso tenerlo como referencia para ustedes mismos. Así es de que, pues bueno, esa es la noticia que queremos compartirles. Como familia estamos muy alegres, muy contentos de este primer libro que pues de alguna manera representa una gran alegría para todos nosotros y queremos compartirla con ustedes. Así es de que, pues ya en su momento les haremos partícipe de, de la publicación ya confirmada en Amazon en los dos formatos, tanto en electrónico como en físico. Bien, ok. Vamos a comenzar entonces con nuestro estudio ya de cierre de Shabbat, con el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Vamos a ir verso por verso, como es costumbre, y vamos a analizar las palabras de Yeshua, la enseñanza que él nos deja a través de su explicación, de su interpretación, y que toda enseñanza pues tiene que ver con la Torá, con la ley de Moisés. Sobre todo esto es muy importante no perderlo de vista. No hay absolutamente ninguna enseñanza que esté desligada de la Torá, de la ley de Moisés.
ninguna de las enseñanzas de Yeshua se desligó de la ley de Moisés. Solamente que la enseñanza de Yeshua está en el contexto de la voluntad que el Padre quiso plasmar en su ley desde un principio. Pero también, por un lado, la forma en cómo se comprendió la ley en un momento tuvo que ver con la dispensación de la revelación que el Señor entrega a su pueblo. Así es de que tuvo que haber llegado un momento específico en la historia del mundo en que el Hijo de Dios tenía que venir precisamente para dar su enseñanza de parte de Dios directamente a fin de que nosotros podamos comprender la ley de Moisés, pero bajo un entendimiento mucho más claro y mucho más aterrizado y muy apegado a la voluntad del corazón de Dios. Así es de que este capítulo es muy importante como todos, pero en ese capítulo vamos a ver cómo es que el Señor habla acerca de las riquezas. El tema de las riquezas es un tema muy controversial, el tema de los dineros, hablando prácticamente en términos muy claros. Este es uno de los pasajes en que se ha tergiversado, se ha malentendido, no necesariamente quizás con mala intención, pero se ha malentendido, porque se desliga el aspecto del reino. Toda la enseñanza de Yeshua está ligada al reino de Dios. Cualquier enseñanza de Yeshua que se desligue del reino de Dios, del concepto divino, del concepto espiritual, simplemente es una enseñanza que puedes tú aplicar en sentido práctico, pero no necesariamente tiene que ver con la enseñanza de Yeshua. Y hay que aprender a separar estas dos cosas. Muchas veces se utiliza los pasajes de la Biblia para tratar de compartir una enseñanza práctica de la vida cotidiana en términos muy prácticos. Y este es uno de los pasajes que se utiliza mucho en ese sentido, pero de forma equivocada, porque se tienen que enseñar las palabras de Yeshua, el contexto de las palabras de Jesucristo. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener mucha atención, que poner mucha atención, porque tu propósito y mi propósito tiene que ver con conocer el corazón de Dios, conocer a Dios. Y para conocer a Dios tienes que mantenerte adherido a la doctrina de Jesucristo. De otra manera, pues no está haciendo falta ese vínculo muy importante. Vamos a leer a partir del versículo 1, pero vamos a consagrar este tiempo de estudio. Si les parece bien, vamos a pedir al Señor que nos acompañe con su espíritu, que nos permita entender y comprender su revelación. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, por este tiempo que hemos tenido tan hermoso, Señor, estudiando tu palabra. Gracias porque eres fiel, Señor, y abres nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir tu enseñanza, Padre. Te pedimos, mi Dios, que este día podamos nosotros comprender la explicación de tu Torah a través de Yeshua. Gracias por el gran maestro que tenemos, Señor, que es Yeshua. Te bendecimos, papito. Y te pedimos, Señor, que no nos dejes de tu mano, Señor, sino que nos permitas seguirte, nos permitas tener vida a través de ti. Te bendecimos y te adoramos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Dice el versículo 1, habiendo entrado Yeshua en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Yeshua. ¿Quién era Yeshua? Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.
Zaqueo era un publicano y era un jefe de los recaudadores, era muy rico, era un hombre muy rico. En el capítulo 3 de Lucas estudiamos el tema de estos hombres, a qué se dedicaban, a qué se dedicaban. Los recaudadores trabajaban para los romanos, para el Imperio Romano, y además pedían más dinero del que los romanos exigían, haciéndose de esta manera ricos muy fácilmente. Lo que era doble, por esa razón eran odiados o despreciados por el pueblo. Porque además eran judíos, era gente que era del mismo pueblo, pero que estaba trabajando para el Imperio Romano. Entonces, Zaqueo era bajo de estatura y por ese motivo, cuando Yeshua entró a la ciudad, todo el mundo pues, se agolpó porque quería verle y Zaqueo era uno de ellos, pero su problema era que era muy bajo de estatura, era muy bajito de estatura. Y bueno, quería verlo. El, los publicanos eran gente que, eh, digo, para referencia, yo les invito para que escuchen el capítulo 3 de Lucas, que ya tenemos por ahí compartido en la página. Pero como referencia rápidamente, los publicanos tenían una función como hoy en día tiene la función Hacienda, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace Hacienda? El fisco lo que hace es recaudar los impuestos. Y obviamente es parte del gobierno, pero en aquel entonces estos publicanos, aunque no eran parte del gobierno en sí de Roma, pero trabajaban para el gobierno, pero hacían esta función, solamente que era una función que no estaba regulada y en ocasiones se prestaba mucho al abuso y cobraban excesivamente impuestos. Y no solo eso, que se ayudaban incluso de los propios soldados romanos para ejercer presión sobre el pueblo. Entonces, por esa razón también eran despreciados, por eso eran odiados, los tenían como pecadores por esa actitud precisamente. Y obviamente pues, los consideraban traidores al estar trabajando para el pueblo, para el imperio opresor. Dice el versículo 3, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Este árbol sicómoro, en el hebreo es la palabra shikma, que es una especie de higuera. Este árbol se conoce como la higuera de Zaqueo. Es interesante, es interesante. Y hay un lugar precisamente en donde se considera que ese árbol es el árbol de Zaqueo. La higuera, y así le llaman, la higuera de Zaqueo. Está rodeado, está reconocido, ahí hay incluso leyendas, ¿no? Acerca de este árbol en el que supuestamente dicen que fue el que subió Zaqueo para ver a Yeshua. Es interesante, por ahí hay imágenes donde ustedes lo pueden ver. Y sí, efectivamente era una higuera, es una especie de higuera, da higos, pero son diferentes, son más simples, no es como la higuera natural. Es una especie de higuera. Es interesante. Pero bueno, subió a este árbol para verle. Y verso 5, cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, imagínense, desde aquí empezamos a ver la escena, la importancia que Yeshua le dio a este hombre. Imagínense este hombre chaparrito con todo el dinero, que era jefe, no era un publicano nada más, era un jefe de los publicanos, tenía muchísimo dinero, no le importó, se subió al árbol. Entonces Yeshua lo vio y imagínense si ustedes si Yeshua no vio el anhelo que tuvo este hombre para conocerle al Hijo de Dios. Pues por supuesto que sí. Entonces Yeshua le dice, date prisa, desciende,
porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y dice, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Sí, imagínate. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Claro, tenía ya la fama por ser publicano. Lo que motivó a Yeshua a llamarle a Zaqueo que a prisa descendiera porque era necesario que el Señor posara en su casa fueron las siguientes circunstancias con las cuales tú y yo nos podemos identificar fácilmente. Primeramente, Zaqueo se encontraba en una condición de pecado. ¿Estás de acuerdo? Tú y yo, antes de conocer a Yeshua, nos encontrábamos en una condición de pecado. No significa que ya no, pero es diferente. Tu condición es diferente hoy en día. Yeshua no vino por los sanos, sino vino por los enfermos, por los pecadores. Yeshua vio síntomas de arrepentimiento en este hombre. O sea, esa actitud, por supuesto que había algo ya en este hombre que estaba manifestando arrepentimiento o querer arrepentirse. Simplemente estaba buscando la oportunidad. Yeshua posa en su casa y este hecho es muy importante porque las palabras de Yeshua al decirles necesario que yo pose en tu casa tiene que ver con la salvación, con la restauración. Cuando tú llegaste a este momento de tener un encuentro con Yeshua, empezar a comprender la cruz y lo que hizo por ti, llegó el momento en tu vida en el que, habiendo entendido esto y queriendo y comenzando a dar pasos en firme para cambiar tu vida comenzó a ser restaurada. Comenzó a cambiar, comenzaron a cambiar cosas. Tú comenzaste a cambiar hábitos, comenzaste a cambiar muchas cosas en tu vida. Y esto es, por supuesto, la consecuencia de una restauración que paulatinamente en tu vida y en mi vida se fue dando. Y esto es muy importante. Entonces, por eso, pues, por supuesto que nos identificamos con Zaqueo. No por los ricos, imagínate, ¿no? Pues qué bueno voy a decirlo, pero no por los millonarios que fue, pero sí en el aspecto de la condición de pecado en la que se encontraba Zaqueo. Este hombre era judío. Así es de que esto que le dijo Yeshua es una prueba más de que la dispersión de las ovejas, justo el tema que hablamos hace 8 días, la dispersión de las ovejas como la perfección, la totalidad de la dispersión, también involucra al pueblo, a mucho pueblo judío, judíos que perdieron su identidad. ¿Ok? Recuerden que el estudio pasado vimos el tema con relación a el estudio pasado, pero de Génesis, cuando se va en busca de la esposa de Isaac. Van 10 camellos y el siervo de Abraham le regala a Rebeca 10 brazaletes de oro, en fin, que pesan 10 ciclos de oro. En fin, el número 10 que vimos que representa perfección, la perfección del hombre, también tiene que ver con la perfección de la dispersión, como la totalidad de la dispersión de Israel. Y en ese sentido, estuvimos analizando el tema de que cuando hoy en día hablamos de la dispersión de Israel, no solamente hablamos de la Casa del Norte, sino de mucho pueblo judío que también a través de las de los diversos cautiverios que tuvo Judá, pues mucho pueblo judío quedó disperso. Mucha gente ya no regresó a Jerusalén y como consecuencia muchos de ellos hoy, aunque están en la dispersión, mantienen su identidad, ¿sí? Pero muchos perdieron su identidad. Y en este caso hablamos de aquellos que perdieron su identidad, porque hoy en la diáspora pues hay mucho pueblo judío que conserva su identidad.
nos estamos refiriendo a aquellos que perdieron su identidad, como la perdió la casa del norte, las 10 tribus. Así es de que esta es una prueba más muy clara de arrepentimiento, de restitución por parte de Zaqueo. Bien. Entonces, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjense bien en el orden en que viene todo el capítulo y el contexto. Primeramente, se habla de este hombre, de este Zaqueo, y claramente dice la escritura que era un hombre rico. Está hablando de riquezas materiales. ¿Ok? Y después viene Yeshua, este hombre ya con ganas de conocer al Señor, y en ese momento, ya en su casa, que le recibe, en ese momento, dice, se puso en pie, Zaqueo, y dijo al Señor, y le dijo a Yeshua: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿A quién? A los pobres. A los pobres. ¿Por qué a los pobres? Porque son los que necesitan. Claro. ¿Esto ya se acabó? No. Sigue habiendo pobres. Sigue habiendo pobres. Y si sigue habiendo pobres, es porque Dios quiere conocer tu corazón. Quiere, más que conocer, porque lo conoce. Que tú te des cuenta de lo que realmente eres o te has convertido. Si realmente ya te convertiste, si realmente ya tu corazón ya no es de piedra, si realmente estás entendiendo el propósito de las riquezas materiales en este mundo, aún todavía no. Por esa razón sigue habiendo pobres. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Había necesidad de hacer esto? No había necesidad, porque la Torah simplemente habla de restaurar, ¿sí? Habla de enmendar el daño. Y quizás hasta el doble, pero cuádruple, o sea, ya está hablando de un grado de arrepentimiento genuino, muy genuino, tan genuino que Zaqueo estaba consciente perfectamente que se había enriquecido a costa de la injusticia, a costa de una actitud contraria a, a la Torah y en contra de su propio pueblo. Estaba realmente arrepentido. Entonces, fíjate la respuesta de Yeshua al ver que Zaqueo, o sea, en términos generales, Zaqueo estaba adoptando una actitud de deshacerse de las riquezas que él tenía. No está pensando en incrementar más riquezas, sino está literalmente deshaciéndose de gran parte de la riqueza, porque dice: la mitad de mis bienes la doy a los pobres. O sea, la mitad de su patrimonio, el 50%, la iba a entregar a los pobres. Y la otra mitad, de la otra mitad que él tenía, iba a enmendar el daño causado a quien hubiese defraudado por cuadruplicado. Pues imagínate, ¿con qué se está quedando? Pues con lo que iba a necesitar. Y quizás aún así era bastante, todavía. Pero entonces estás entendiendo el contexto de la enseñanza. Ok. Versículo 9. Yeshua le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ya te diste cuenta? Como siendo un hombre judío, se refiere a él como una oveja perdida. ¿Qué dijo el Señor? No he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De acuerdo a los profetas, cuando los profetas hablan de la casa de Israel, no siempre se está refiriendo solamente de forma exclusiva a la casa del norte, a las 10 tribus.
se está refiriendo al pueblo en sí, al pueblo de Israel de manera general en algunas ocasiones, y en algunas otras ocasiones sí es muy específico el mensaje para la casa del norte. Entonces hay que aprender también a discernir y a leer los profetas en ese sentido. Y en este caso, Yeshua, cuando habló de las ovejas perdidas de la casa de Israel, por supuesto que es una referencia de mucha importancia, sobre todo dónde lo dijo y a quién se lo dijo, en el norte, pero esa es una prueba también que nos dice a ti y a mí que Yeshua identificó a este hombre, a Zaqueo, siendo un hombre judío, como una oveja perdida, una de las ovejas perdidas que se había perdido y por las que él vino a salvar y a buscar. Lo está identificando. Así es de que, bueno, pongamos mucha atención en la progresión, como le decía, de los eventos, para poder comprender que lo que Yeshua está a punto de enseñar ahorita a todos los que estaban ahí en la casa de Zaqueo, ¿sí? Un pecador en busca de Yeshua. Ok, Zaqueo. Y el pecador recibe a Yeshua, ¿sí? Que está dispuesto a escuchar de la palabra de Dios. Y el pecador es consciente y cree en la salvación, que la salvación está en Yeshua. La respuesta del pecador es el ofrecer restitución del daño causado. Y en consecuencia, el cambio de la perspectiva en relación al dinero. O sea, en consecuencia, no antes, hasta entonces, la perspectiva de Zaqueo cambió con relación al dinero, a las riquezas materiales. Entonces Zaqueo, habiendo escuchado las enseñanzas de Yeshua, porque lo quería conocer, porque ya había escuchado, porque ya sabía de lo que estaba enseñando, Zaqueo ya sabía de la doctrina de Jesucristo. Al haber escuchado de sus enseñanzas, estaba ansioso de recibirle en su casa. Así que la relación en relación a las riquezas económicas fue una consecuencia de lo que Yeshua predicaba acerca del reino de Dios. Y esto es lo más importante. Así es que pongamos mucha atención a partir de aquí, de este momento, porque Yeshua va a dar justo precisamente por esta progresión de eventos, va a dar una enseñanza fundamental para todos nosotros. Verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Yeshua y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues un hombre noble, un hombre noble, aquí viene la parábola, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Hasta aquí. Quienes, de acuerdo a la simbología de los protagonistas de esta... bueno, más adelante vamos a seguir para ver la simbología de los protagonistas de esta parábola, porque falta todavía los conciudadanos. Verso 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Hasta aquí. Ahora sí, vamos a ver entonces a quién representa estos protagonistas. ¿Qué es una mina? Una mina tiene que ver con tiene que ver con dinero, es una cantidad de dinero, una moneda que corresponde a 100 dracmas, o correspondía a 100 dracmas. Así es de que es dinero, literal, tal cual. Bueno,
De acuerdo al simbolismo de los personajes de esta parábola, Yeshua no habló de dinero, primeramente. Tenemos que tenerlo muy claro. A simple vista, si ya tienes comprensión de los simbolismos y de toda la enseñanza de Jesucristo, te diste cuenta que Él está hablando del reino, de Él mismo. Una vez más, Él está hablando del mismo, es el hombre noble. ¿Ok? Dice. Entonces, Yeshua no habló de dinero. La negociación está relacionada con el Evangelio y los destinatarios del Evangelio. 10 minas. La perfección tiene que ver con, una vez más, la perfección. El número 10, la perfección del Evangelio. ¿Ok? El Evangelio como la riqueza. En este caso, no es dinero de lo que está hablando Yeshua. La enseñanza de la que está hablando no tiene que ver con dinero, sino que tiene que ver con el Evangelio. Siempre que no venga con mezclas, el Evangelio puro de Jesucristo. El hombre noble dijo, negociad entre tanto que vengo. Si el hombre noble representa a Yeshua, significa que está hablando del momento en que fue a recibir el reino por parte del Padre Celestial. Así es. ¿Estamos entendiendo? Está hablando de él mismo. Hebreos 1, del 1 al 13. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad, de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo y alegría más que a tus, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecieron como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es el reino el que fue a recibir el hombre noble, Yeshua. Yeshua en la parábola de las 10 minas no habló de negocios de dinero en el mundo, porque simplemente la parábola no encaja en el asunto del dinero. Tendría que ir en contra de lo que hizo Zaqueo. Una vez más, verso 14, pero con sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Así es de que si Yeshua es el hombre noble, sus siervos, que son 10, sus siervos, ¿sí? De manera que son la plenitud de los llamados a llevar el evangelio, el mensaje del evangelio, la plenitud, la perfección. Los conciudadanos entonces son los propios ciudadanos de Israel, el pueblo judío que no quiso que Yeshua
reinara sobre ellos. En esta parábola vemos una analogía que profetizó Yeshua al decir que los conciudadanos, el hombre noble, enviaron a una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Sí. Vamos a, acompáñenme por favor, a Juan 18. Bueno, primero a Samuel, vamos de atrás hacia adelante, vamos a primera de Samuel 8, versículo 8. Y por favor, si puedes leer de 8, si puedes leer de los versículos 1 al 9, por favor. 1 al 9. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no tuvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue, que no, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también contigo. Así es. Hasta el 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y demuéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ok. Si te das cuenta, aquí vemos cómo es que Israel hizo lo mismo en el tiempo de Samuel. Ya querían un rey, pero lo que estaban rechazando, como dijo el Señor, se lo dijo Samuel, no es que no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Juan 18, por favor, acompáñenme a Juan 18, 39 y 40. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. No quisieron al rey de los judíos. No quisieron que Yeshua reinara sobre ellos. Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es un lamento de Yeshua porque el pueblo no quiso que Yeshua reinara sobre ellos. Es esta forma de decirlo de Yeshua, como la gallina que quiso juntar sus pollitos, es justamente lo que hace un rey. Un rey vela por proteger a sus pollos, a su pueblo. Pero ellos no quisieron. Así que bueno. Entonces, vemos cómo es que en las parábolas Yeshua utiliza ejemplos de la vida común práctica, pero para enseñar, para dar la enseñanza con relación al reino. No al revés,
no al revés. Y lamentablemente muchos mensajes van al revés. O sea, se aterrizan en el aspecto económico aquí. No tiene nada que ver con eso. No significa que Dios desprecie las riquezas. Eso es otra cosa, ¿eh? No es eso. Estamos hablando de la enseñanza de Jesucristo. La enseñanza de Yeshua no se enfocó en enseñarte a ti a hacer riquezas, a hacer negocios, a ser audaz con el dinero. Eso, créeme, ya lo traemos por naturaleza. No necesita enseñarlo el Señor. Eso ya lo trae el hombre. Así es de que no necesitas todo ese tipo de enseñanza. La enseñanza que vino a darnos Yeshua tiene que ver con, sí, dándote ejemplos de la vida práctica común para que entiendas el aspecto divino, todo el tema del reino de Dios. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, ¿ok? El hombre, estamos en la parábola, pero estamos hablando de que ya entendimos que está hablando de Yeshua. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. ¿Qué está diciendo aquí? Va a regresar el Señor, va a venir en su segunda venida Yeshua, y va a mandar llamar a todos aquellos a los que les dio un llamado para ir y enseñar el evangelio, sus palabras, su enseñanza, su doctrina, y les va a pedir cuentas. Ese es el dinero en la parábola, el evangelio, la riqueza, las minas. Mandó llamar de él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Esas son las coronas que vas a presentarle. ¿Cuántas coronas negociaste? Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ya se dieron cuenta de que está hablando de un reino. Y si está hablando de un reino es porque Él es el rey. Si Yeshua está representando al hombre noble que fue a recibir un reino, esto significa que a este siervo que hizo producir las minas que le fueron entregadas sería puesto por autoridad. Entonces, el contexto, ¿cuál es? El contexto es el reino de Dios y el evangelio. El reino de Dios y el evangelio. Verso 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Está compensando, está dando la recompensa a estos siervos, aquellos que hicieron su trabajo. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Él dijo a los que estaban presentes, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, o sea, tiene mucho. Verso 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Qué duro. Verso 27. Y también aquellos mis enemigos, ¿a quiénes?
aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Imagínense que Yeshua en la parábola de las minas estuviera enseñando acerca de que tienes que ser hábil para los negocios, que tienes que ser diligente para hacer dinero e incrementar tus riquezas económicas para que puedas sembrar en el reino. Fíjate, si tú lo pones esta enseñanza de Jesucristo en ese contexto de la riqueza económica, lo que se entendería entonces es que Yeshua está enseñando en la parábola que debieron entender que se aplicaran inteligentemente para hacer riquezas y así lo sostuvieran su ministerio de él. Porque él estaba en su ministerio, Yeshua, y lo sostuvieran económicamente, a él y a sus discípulos. Te pregunto a ti que conoces a Jesucristo, ¿realmente crees que eso enseñó Jesucristo? No, porque contradice varias enseñanzas de él. Nada más la de la viuda que entregó lo único que llevaba. Imagínate. Lo que hoy se traduce que de toda falsa enseñanza en el sentido de que te esfuerces para mantener a aquellos que enseñan la palabra de Dios. Eso no puede ser. No puede ser y no es correcto que estemos utilizando la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, en un sentido que no lo dijo él. Él no lo enseñó así. Si tú estás entendiendo el papel de todos estos protagonistas en la parábola, tú dedúcelo por ti mismo. Tú dedúcelo por ti mismo y te vas a dar cuenta que está hablando del reino y del evangelio. Y está hablando de la responsabilidad de los siervos. Y está a propósito, el Señor está dando esta parábola, esta enseñanza, después del proceso de saqueo, de arrepentimiento y de haberse desechado el saqueo de muchísima riqueza que él tenía para darla a los pobres, para regalarla y en otra parte para resarcir el daño causado a otros. Entonces va en armonía. Entonces es el momento justo para que Yeshua entonces exponga una enseñanza justo que tiene que ver con el reino de Dios. No con tu reino en el mundo, no con tu reino de las riquezas. Así es de que la prueba, y bueno, la prueba bíblica de todo es la enseñanza de Yeshua en el pasaje en este pasaje de las minas, y para ver que no tiene nada que ver con las riquezas económicas ni con la enseñanza del sostenimiento de ningún ministerio. Lo vemos en el Evangelio de Mateo, donde Yeshua confirma que esa enseñanza solo tiene que ver con el reino de Dios y no con las riquezas de este mundo. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a Mateo 25. A partir del versículo 14. Mateo 25, a partir del versículo 14, por favor. Y vamos a ver otra parábola para que veamos lo que dijo Yeshua. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre, fíjese, porque está hablando, y aquí es muy claro, porque lo pone al principio, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ya te vas a dar cuenta que es la misma parábola, es muy parecida. Yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad.
y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor, o sea, regresó. Vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. ¿Qué le está diciendo? Entra al reino. Verso 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. ¿Te das cuenta que es la misma parábola? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No perdamos de vista que la parábola, aquí en este caso, el Señor dice claramente, hablando del reino. El reino de los cielos es así. Verso 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado. Y tendrá más. Y al que no tiene, aún el que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Te estás dando cuenta cómo está hablando del reino y en consecuencia, si está hablando del reino, está hablando también del fuego eterno. Porque eso es lo que va a suceder cuando el Señor venga a juzgar a las naciones. Tremendo, tremendo. Así es de que mucho cuidado con confundir la enseñanza de Jesucristo. El Señor no vino a hablar de las riquezas del mundo. El hombre se sirve solo, se los garantizo, y es tan inteligente y tan audaz el hombre. Bueno, el Señor mismo lo dijo, que los hijos de este siglo son más audaces. Bueno, el hecho de que tú hayas dejado de ser hijo de este siglo para ser hijo del reino no significa que te hiciste más tonto. Claro que no, eres igual de inteligente. Simplemente que no sabes cómo negociar el evangelio. No está hablando de riquezas económicas, Yeshua. Imagínate si tú nada más lo dejo a tu consideración. Cuando tú consideres que Yeshua está hablando en estas parábolas de las riquezas económicas y que te está enseñando de cómo tienes que prosperar, todo eso, entonces considera, incluso si en ese sentido, si alguien te dice que la enseñanza de Yeshua tiene que ver con, pues que estés sosteniendo uno u otro ministerio, lo cual es totalmente equivocado, porque eso viene de la gratitud natural de las personas, no porque tengamos que torcer o acomodar la enseñanza de Yeshua. Eso no debe ser jamás. Dios se encarga de sostener lo que es suyo. Y eso simplemente de la gratitud de los corazones agradecidos. Pero no, para ello no necesitamos, se los garantizo, no necesitamos andar torciendo el mensaje que está destinado para que las ovejas entiendan las implicaciones del reino.
Así es de que, verso 27, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Muy duro. Y entonces, ¿por qué hablo de este tema, Yeshua? Porque pensaban que ya se iba a establecer el reino, porque se dirigía a Jerusalén. Lo que estaban esperando es precisamente que ya fuera establecido el reino. Y te vas a dar cuenta cómo es que efectivamente la gente estaba esperando que fuese establecido el reino, porque ahorita vamos a ver que se cumple la profecía, pero no la profecía de Daniel, sino la profecía de Zacarías. No la profecía en donde Yeshua vendría como rey para reinar, sino la profecía como en donde vendría humilde, montado en un pollino para ser sacrificado. Verso 28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Ya les dio la enseñanza acerca del reino, ya están apercibidos, ya saben. Así es de que negocien. Imagínate, ahorita, en ese momento sale Yeshua de la casa de Zaqueo y Zaqueo se pone a hacer cuentas, ¿no? A ver, ¿cómo voy a recuperar lo que ya perdí? Pues no, ¿cómo crees? Claro que no. Tenía que ver cómo iba a negociar esta salvación, o sea, negociar y multiplicar la salvación que vino a su casa. ¡Qué bendición! Verso 28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ellas hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Yeshua, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Yeshua encima. Los discípulos echaron sus mantos sobre el pollino. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Qué representa el manto? El talit. ¿Qué representa? Permítanme un segundito. ¿Cómo qué, perdón? ¿El manto representa entonces qué? ¿Una cobertura, decías? Una cobertura. ¿Qué más? La oración. Sí está bien, pero además de todo esto también tiene una implicación de santidad, de purificación. ¿Ok? También tiene una implicación de purificación. Recordemos el capítulo 10 de Hechos, cómo es que vio Pedro descender sobre un manto sostenido de sus cuatro puntas, o sea, era un talit, y sobre él tuvo esta visión que había muchos animales inmundos. Estos animales inmundos, después ya en el desarrollo de todo el capítulo, vemos que realmente la visión que Dios le dio a Pedro tenía que ver con personas, no con animales. Personas que ya no eran impuras, sino que por su espíritu estaban siendo purificadas, estaban siendo ya hechas aptas para ser hijos de Israel. Entonces Yeshua, al entrar en Jerusalén, cumplió literalmente la profecía anunciada por Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esta es la profecía que no se esperaban, porque esta profecía
no determina el establecimiento del reino. No, ¿por qué? Porque la profecía que determina el establecimiento del reino es la profecía de Daniel, en donde viene sobre las nubes, precisamente ya a reinar. Es la segunda venida de Jesucristo. Entonces los profetas anunciaron la venida de Yeshua en dos ocasiones distintas, y cada una de ellas, estas dos ocasiones, implicaría un propósito distinto. Es decir, la primera ocasión del Mesías, hijo de David, vendría humilde para ser sacrificado, como el Mesías sufriente. Y la segunda vez vendría a reinar como el Mesías, hijo de David. Por esa razón le gritan, Hosana, hijo de David. Hosana en las alturas, porque están haciendo alusión a la profecía de Daniel que venía sobre las alturas. En estas circunstancias y atendiendo al propósito divino de cada una de las dos venidas del Mesías, en la primera ocasión vendría humilde y además como siervo sufriente de acuerdo a la profecía de Isaías 53. Por lo cual, el lugar ubicado en el monte de los olivos llamado Betfagé, que significa higos inmaduros, se relaciona directamente con su primer venida, la primera venida de Yeshua, porque al no estar preparada la higuera que representa a Israel, hacía falta un elemento fundamental para que entonces la higuera comenzara a madurar. Y ese elemento fue la ofrenda, que de acuerdo a la ley sacrificial de la Torá, que establece la consagración de los primogénitos, ¿sí? Todo primogénito de hombre y de animal debía ser consagrado a Dios. ¿Okay? Éxodo 13, del 1 al 2. El Señor habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz, lo vimos en la mañana, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Así es de que, sin embargo, el burro, de acuerdo a Levítico 11, no es un animal apto para el sacrificio. No era un animal apto para la ofrenda, por lo cual vemos que en el versículo 13 del capítulo 13, más adelantito, existe una ley especial. Ahí mismo en Éxodo 13, versículo 13, dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Si no redimieres al primogénito, entonces tendría que quebrar la cerviz, tiene que matar al animal. ¿Por qué? Porque no era apto para ser sacrificado, para ser ofrecido al Señor. Así es de que si la interpretación del mandamiento en la profecía cumplida por Yeshua es que el burro representa entonces ¿a quién? A Efraín, a Israel, que es el primogénito de Dios. De acuerdo a la profecía de Oseas 8, versículo 9, Yeshua representa al cordero, que es Efraín, para que no muriera. Así es de que evitando que muriera, quebrando la cerviz del burro, en este caso que muriera Efraín, es ofrecido un cordero, en este caso el cordero de Dios, para redimir, para salvar a Israel. Yeshua encima del burro está profetizando su muerte por causa de la inmadurez del fruto de la higuera. Era necesario que muriera Yeshua. Por eso fue necesario que muriese Yeshua. Por un lado, el hecho de que los discípulos hayan puesto en sus mantos sobre el burro para que Yeshua se sentara sobre el animal tiene que ver con una separación, es un aspecto simbólico, una separación entre Yeshua, que representa lo santo, una separación entre lo santo y lo impuro, que es el burro. También está Talib.
Los mantos traen el tzitzit, traen Ajá. las puntas de los tzitzit, Ujú. que simbolizan los mandamientos del Señor. Así es, exactamente. Sí, porque los mandamientos es lo que purifica la vida del hombre. Así es. Entonces, por otro lado, el manto que usaban estos discípulos eh, es el que se describe, como les comentaba, en el capítulo 10 de Hechos. En ese sentido, el acto de poner el manto de santidad sobre el animal impuro representa que Yeshua llevaría a cabo la purificación a través de la enseñanza de la Torá. Fíjate qué importante es este acto, este momento en el que, imagínate tú que estás viendo a Yeshua, pero lo estás viendo sentado sobre el Efraín, pero hay una separación de por medio entre el que santifica y el que está inmundo. ¿Y qué es? Los mandamientos. El talit representa los mandamientos, porque los mandamientos, la ley de Moisés, es lo que a ti y a mí nos purifica, nos cambia de personalidad, nos educa, exactamente. Así es de que, bueno, esto es, hay mucho simbolismo más todavía, pero es importantísimo de manera general. Versículo 37, regresamos a Lucas 19. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en los cielos, paz en el cielo y gloria en las alturas. Así es de que hay una relación aquí muy importante en esta aclamación y entre esta aclamación y el burrito que representa a Efraín. La aclamación de esta que se hace con relación a paz en las alturas, paz en el cielo, gloria en las alturas. En el Evangelio de Mateo se habla de Osana, dice Osana en las alturas. La palabra Osana es de origen hebreo, que significa Yasha Aná, Yasha Iná, que ambas significan súplica por seguridad o súplica por la salvación ahora. Y en ese sentido, lo que las multitudes estaban clamando era un reconocimiento profético de que sabían que no merecían la salvación y que por ello clamaban para recibirla. Efraín clamó para no ser muerto, sino ser redimido, salvado de acuerdo a la ley. La gente clamaba Hosana en las alturas porque, y llamaba Hosana en las alturas según el Evangelio de Mateo, y aquí dice, de Mateo, perdón, y dice aquí, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Estaban manifestando entonces el evento de la profecía de Daniel. Vamos a Daniel, acompáñenme para que veamos lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando el cumplimiento de la profecía de Daniel para que fuese establecido el reino, como acabamos de leer en Lucas 19, porque como esperaban que el reino fuese establecido, como pensaban que ya iba a ser establecido, comenzó Yeshua a hablar esta parábola. La parábola también tuvo el propósito, la parábola de las minas tuvo el propósito de decirles, me voy a ir, pero voy a regresar. Y tienen una encomienda. Fíjate qué importante. Pues Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, Yeshua, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿De qué momento está hablando? Del regreso, de la segunda venida de Yeshua. No era este momento,
Sin embargo, el pueblo estaba gritando esto y estaban esperando que fuese establecido el reino, por la esperanza de que de ese momento fuera establecido. Gritaban estas expresiones de alabanza y de gloria. Bendito el rey que viene en el nombre. Ya le decían rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Verso 39 de Lucas 19, ya rezamos, dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Imagínate. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Así es. Estaba encubierto por causa también de la profecía. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿De qué está hablando? De la destrucción del templo de Jerusalén, una vez más. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta declaración es determinante para el tiempo en el cual dejaría de existir el templo de Jerusalén y como consecuencia para todos aquellos que creyeron en Yeshua, todo el tema y la comprensión de lo que representaba todo el sistema sacrificial del templo, ya para entonces tendrían que haberlo entendido y ponerlo en práctica conforme a la enseñanza de Yeshua. Es decir, no nos dejó desamparados, no dejó a su pueblo desamparado, le dio una enseñanza previa a la destrucción del templo, para que no quedaran sin el templo. Es decir, en la destrucción del templo fue necesaria porque ya había cumplido su propósito divino, ya, hasta ese momento. Verso 45, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Claro, pues imagínate, ¿no? Imagínate cómo no lo van a escuchar al Señor. La escena en que Yeshua corrió y reprendió a los comerciantes que se encontraban en el templo de Jerusalén representa la defensa de Dios por Israel ante aquellos que se están dedicando a comerciar con la fe del pueblo. Literalmente. Aunque era sistema sacrificial y eran animales que tenían que comprar, etcétera, etcétera, estaban comerciando con la fe. En ese sentido se cumple la profecía de Ezequiel 34 acerca de los pastores asalariados. ¿Por qué? Porque ellos mismos estaban permitiendo todo esto, perversión. Yeshua, al sacar a los comerciantes del templo de Jerusalén, argumentó su acción, en sus palabras, lo que hizo representó la profecía de Isaías. Hay una profecía de Isaías, acompáñame a Isaías 56, con relación al templo, específicamente con relación al templo de Jerusalén, que tiene que ver con el propósito que tenía el templo de Jerusalén y que fue pervertido. Isaías 56, del 3 al 7. Y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo: me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo el Señor a los eunucos que guarden mis días de reposo,
y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que al de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bien, dice Yeshua citó entonces las palabras del Padre, en este caso, en la voz del profeta Isaías, así es. ¿Quieres decir algo? No, pues es que esto está como confirmando todo lo anterior acerca de lo que realmente hablaban. Así es. Porque si el templo ya estaba pues corrupto con todos estos mercaderes, negociantes, ¿cómo es que las minas iba a ser como cosa material, pues como recompensa material? Pues Así no. es. Estaba hablando siempre de lo espiritual y él aquí confirma pues que no es el hecho de ser ricos, no, es el hecho de negociar con la fe. Así es. El hecho de negociar con algo que es santo, pues algo que es de él. Así es. Así es. Él es, cuando dice que él es el dueño de la riqueza, por supuesto que ya implica toda la riqueza del mundo, pero las palabras en la enseñanza de Jesucristo tienen una relevancia tan importante aterrizarlas en el propósito divino. Si tú no aterrizas la enseñanza de Jesucristo en el propósito divino, sinceramente estás perdiendo el tiempo. Te voy a explicar por qué. Y hay que ser sinceros. Para darte una enseñanza acerca de finanzas, oye, pues cómprate un buen libro. Hay gente experta en finanzas que te va a enseñar a hacerte rico. Eso es lo que quiere. O sea, eso es otra cosa. Te va a enseñar, hay gente que te enseña a hacer negocios, a producir tu dinero, pero la Biblia, o sea, la Biblia no tiene ese enfoque. De hecho, todo lo contrario, lo que la Biblia se enfoca en relación al dinero, lo enfoca para que no se pierda tu corazón. El dinero tiene una cualidad tan especial, tan delicada, que si tú no tienes una convicción firme, es muy fácil que tu corazón se desvíe hacia las riquezas. Y lo hemos visto a través de muchos protagonistas en la Biblia, cómo es que hubo hombres y mujeres que su corazón estuvo en las riquezas materiales, en las riquezas, y les fue mal. Simplemente el ejemplo de Balaam, el hecho de que él profetizó el bien para el pueblo de Israel, pero su corazón estaba en las riquezas. Así es. Y a final de cuentas dio a los enemigos la idea para destruir a Israel. Así es. Porque no pudo maldecirlo. Claro, claro. Y es un ejemplo muy claro de, pues, en la actualidad, cómo a veces se levantan predicadores, hablan de la palabra, y Dios permite que hablen de la palabra para que el pueblo sea bendecido, como Balaam. Claro. Que hablen, pero a la vez están con su corazón en otro. Es que ese es el asunto. O sea, la oración de nosotros es que haya mucha gente que se levante y que hable la palabra de Dios. Pero
pero que que no sea con ese objetivo, con ese propósito, porque se van a equivocar. Y en el peor de los casos, su corazón se va a endurecer en ese sentido. Y bueno, en el peor de los casos aún, pues mucha gente se va a equivocar, van a seguir esas enseñanzas que no tienen nada que ver. Así es de que bueno, vemos cómo es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento las enseñanzas no se contraponen, totalmente no se contraponen. Vemos cómo es que ahorita que estamos estudiando Génesis, hoy vimos el tema de la muerte de Abraham. Toda su vida de Abraham fue un hombre que Dios le bendijo con muchas riquezas, pero por cuanto que Abraham no puso su corazón en las riquezas. Y el propósito de esas riquezas tenían que ser un propósito, cumplir con un propósito divino. Y lo estamos viendo a raíz de los acontecimientos. Cómo es que hoy, por ejemplo, vimos en el capítulo 25 de Génesis, cómo es que el tema de la primogenitura fue determinante y en contraposición precisamente en relación a la riqueza, a la satisfacción material. Es decir, Esaú despreció la primogenitura. El tema fue sobre la mesa, por un lado, ese plato rojo de lentejas, que ha de haber estado riquísimo, y en otro plato, que no se veía, que era invisible, la primogenitura, ahí sobre la mesa. Y Esaú decidió y dijo, ¿para qué me sirve esto? Me voy a morir. ¿Para qué quiero la primogenitura? ¿Para qué quiero la riqueza espiritual? Quiero esto que está rico, lo material. Y decidió. Qué tremendo. Es justo lo que día a día se repite y no deja de repetirse, y por eso vemos que no se contrapone la enseñanza desde el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. La enseñanza de Yeshua nunca fue en contra de la ley de Moisés. Haz una oración para terminar, por favor. Señor, gracias te damos, papito, por esta enseñanza que nos diste, mi Dios. Te pedimos, Padre, que podamos ser siervos inútiles, aún porque podemos hacer las cosas que solamente nos mandas, pero que no te presentemos, Padre eterno, como ese hombre que no presentó ni una mina. Señor, yo te pido que podamos llevar, Señor, tu reino, llevar a aquellas almas que te necesitan, que están desesperadas por buscar salvación. Ayúdanos, Padre eterno, a ponernos personas, a cada uno de nosotros y a los que nos escuchan, personas, Padre eterno, para que nosotros les podamos hablar de tu bendita palabra, para que sea como Zaqueo, que llegó la salvación a su casa, para que haya arrepentimiento, para que haya un volver, Señor, a ti. Padre eterno, te pedimos, mi Dios, que tengas misericordia de nosotros y que busquemos las cosas celestiales y no las terrenales, Señor, en nuestra vida. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por este estudio. Te pedimos por esta semana, Señor, que inicia, porque tú bendigas a cada familia, a cada hogar que está representado aquí, en los que nos escuchan y en los que van a ver este estudio, para que tú proveas, tú sustentes todo lo que necesita tu pueblo, Señor. Sobre todo tu bendita palabra, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Bien, amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos en Telegram, en nuestro estudio en la sesión de preguntas y respuestas de este mismo estudio que acabamos de tener, de Lucas capítulo 19. Que el Señor les bendiga con inicio de semana muy alegre y muy entusiasta
compartiendo del Evangelio y toda la bendición que recibimos del Señor.